Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que miras el cielo nocturno. Durante meses, millones de ojos han seguido su rastro. Algunos hablan de señales imposibles, otros de maniobras que desafían toda lógica. Entre tanto ruido, hay algo innegable. El 3C Atlas es real, y su paso por nuestro sistema solar está dejando una huella que la ciencia aún intenta descifrar. Esta noche vamos a recorrerlo todo, desde su misterioso origen hasta las observaciones más recientes. Vamos a separar la verdad del espectáculo, porque a veces esa línea es más delgada de lo que creemos. Bienvenidos a Ciencia para Dormir. El descubrimiento que cambió todo empezó el 1 de junio de 2025. En el norte de Chile, bajo un cielo despejado donde las estrellas parecían más nítidas de lo normal, un telescopio del sistema Atlas detectó algo extraño. Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, es una red internacional de telescopios de la NASA diseñada para detectar objetos que puedan representar una amenaza para la Tierra. Esa noche, entre miles de puntos luminosos, apareció uno que no encajaba. Su brillo era extraño, su movimiento inusual. Lo bautizaron C2025N1 Atlas, pero cuando los astrónomos calcularon su órbita con mayor precisión, descubrieron algo asombroso. No venía de ninguna parte reconocible. No seguía una trayectoria cerrada como los cometas comunes. Su curva era hiperbólica, una de esas que nunca regresan. Eso significaba algo extraordinario. Venía de fuera del sistema solar. Por eso recibió una nueva designación, 3C, que significa tercer objeto interestelar detectado. El primero había sido el enigmático Oumuamua, que en 2017 cruzó el cielo dejando más preguntas que respuestas. El segundo fue el cometa 2I Borisov, descubierto en 2019, más parecido a los cometas que conocemos. Y este, el 3I Atlas, se convirtió en el tercero, pero también en el más rápido y el más viejo de todos. Se mueve a más de 200.000 kilómetros por hora, una velocidad tan alta que ni siquiera el Sol puede capturarlo con su gravedad. Imagina eso por un momento. Algo que viaja tan rápido que nuestro Sol, con toda su masa inmensa, no puede detenerlo. Al pasar cerca del Sol, su superficie helada comenzó a sublimarse, transformándose del hielo directamente en gas, formando una brillante coma de polvo y vapor, ese halo luminoso que envuelve a los cometas. Desde la Tierra se lo observó viniendo desde la constelación de Sagitario, justo en dirección al centro de la galaxia, como si viniera del corazón mismo de la Vía Láctea. De hecho, los científicos estiman que podría haberse formado hace más de 11.000 millones de años, cuando el universo todavía estaba en su juventud. Piensa en eso. Este objeto es más antiguo que nuestro propio Sol, la trayectoria que revela su origen. Una hipérbola es una línea abierta, una despedida en curso. La gravedad del Sol intenta atraerlo, pero su impulso es demasiado grande. A medida que se acerca, acelera. Al pasar el punto más cercano al Sol, el perihelio, la velocidad es máxima, y luego poco a poco se aleja, escapando hacia el espacio profundo para siempre. Los científicos no calculan este tipo de trayectoria con intuición. La deducen con matemáticas, midiendo su posición noche tras noche, comparando ángulos minúsculos y luego resolviendo ecuaciones que describen el equilibrio entre la inercia y la atracción solar. Cuando trazaron esa curva y comprobaron que no se cerraba, que no hacía un lazo sino una fuga, supieron que no era uno de los nuestros. Era un visitante. Su excentricidad orbital, el grado de apertura de la curva, es mayor que 1. Ningún cuerpo que pertenezca al sistema solar puede mantener un valor así y quedarse dentro. Ese número frío y exacto fue la primera prueba de su origen externo,
Pero si lo pensamos en términos más poéticos, podríamos decir que el 3I Atlas no orbita, cruza nuestro sistema como una piedra lanzada al agua que deja una estela breve y se pierde en la oscuridad. Las huellas silenciosas del pasado. Cuando un objeto así aparece, hay un ritual que ya forma parte de la memoria reciente de la astronomía: volver a mirar el pasado. Los científicos, con paciencia de artesano, revisan archivos de imágenes tomadas meses antes, incluso años antes, por otros telescopios. A esas detecciones retroactivas se las llama recuperaciones previas. Son como encontrar tu rostro en una foto de una fiesta en la que creías no haber estado. Estabas ahí, solo que nadie te había notado. En ese repaso, el visitante también dejó huellas, pequeñas marcas en el grano del cielo, puntos que ahora, con la trayectoria ya calculada, cobraban sentido. Gracias a esas huellas antiguas, la órbita se refinó, las fechas se precisaron y la certeza de su carácter forastero se hizo más sólida. Lo que al principio parecía apenas una sospecha, se volvió una afirmación serena. Lo que estábamos viendo no pertenecía a la familia del Sol. Imagina la escena en cámara lenta. En una sala oscura, un equipo de personas se inclina sobre pantallas que muestran el mismo sector del cielo en noches distintas. En una, ese puntito no existe. En otra, aparece apenas. En una tercera se movió un pelín. Un programa calcula, descarta errores, verifica con catálogos. Los correos empiezan a cruzarse. Alguien sugiere una posible solución. Otro recuerda un comportamiento similar en un cometa de hace décadas. Un tercero propone mirar en un archivo olvidado. Afuera, el desierto guarda silencio. Adentro, el cielo se vuelve una ecuación que poco a poco revela su respuesta. Ese proceso, llevado a la vida cotidiana, parece un juego de paciencia, pero es lo que permitió reconstruir la ruta de nuestro visitante. Supimos de dónde parece venir, de la dirección de la constelación de Sagitario, allí donde la franja de la Vía Láctea se hace espesa como una nube de leche. Supimos que su paso no sería una visita larga, que su ritmo rápido, tensado, casi impaciente, lo llevaría a bordear al Sol y seguir su marcha. Supimos que no quedaría atrapado por la gravedad, que su energía era suficiente para despedirse sin mirar atrás. El viaje a través de nuestro sistema. Cuando entró en el sistema solar, su primera escala visible fue Marte. El 3 de octubre pasó a unos 20 millones de kilómetros del planeta rojo. Un saludo lejano pero suficiente para que los instrumentos en órbita marciana pudieran observar su brillo y su coma. Luego siguió su camino hacia el Sol, entrando en una zona cada vez más cálida, donde su superficie helada comenzó a desprender gases que formaron una cola luminosa. El 29 de octubre de 2025 alcanzó su perihelio, el punto más cercano al Sol. En ese instante, la energía que recibe es máxima. Los astrónomos de la NASA y la Agencia Espacial Europea explican que, en términos de dinámica, este es el momento crítico de su paso. Ahí la radiación solar puede modificar su rotación, alterar su forma e incluso provocar pequeñas desviaciones en su trayectoria. Por eso, muchos científicos han estado atentos estos días, observando si se produce alguna aceleración no gravitatoria, ese tipo de variación que podría indicar que algo más, además del Sol, está empujando al objeto. Después del perihelio, el visitante seguirá su ruta alejándose progresivamente. El 3 de noviembre se aproximará a Venus, a una distancia de unos 97 millones de kilómetros. El 19 de diciembre pasará relativamente cerca de la Tierra, unos 270 millones de kilómetros. Y el 16 de marzo de 2026 saludará a Júpiter antes de perderse para siempre en la negrura interestelar. Cuando lees esos números, millones,
cientos de millones de kilómetros. Puede parecer que está pasando cerca, pero conviene recordar que, en el contexto del cosmos, cerca es una palabra engañosa. Para hacernos una idea, la distancia entre la Tierra y la Luna es de apenas 380.000 kilómetros. Así que, en realidad, 3I Atlas no se acercará más de 700 veces esa distancia. Lo que ocurre es que, a escala astronómica, ese margen se considera una proximidad notable, lo bastante buena como para observarlo con detalle, pero no lo bastante como para preocuparnos. Imagina el sistema solar visto desde arriba, el Sol en el centro, rodeado de anillos, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, cada uno siguiendo su órbita cerrada, predecible, doméstica, y en medio de ese orden aparece una línea oblicua abierta que atraviesa todo el mapa, corta las órbitas, toca apenas los márgenes y desaparece. Esa línea es el 3I Atlas, un trazo fugaz sobre la pizarra del tiempo. Cuando se aleje, su velocidad seguirá siendo suficiente para escapar del alcance del Sol. En algún punto, el viento solar dejará de golpear su superficie y el frío absoluto lo cubrirá otra vez. Su cola se disipará, su brillo se desvanecerá y se convertirá de nuevo en lo que siempre fue, un fragmento oscuro navegando en la eternidad. Los ojos que lo persiguen. Seguirlo, medirlo y entenderlo requiere una coordinación global entre telescopios, satélites y científicos que, noche tras noche, intentan atrapar un viajero que cruza el firmamento a una velocidad casi imposible de imaginar. Desde el momento de su descubrimiento, este objeto se convirtió en una especie de maratón astronómica. Su trayectoria es tan veloz que cada hora cuenta. Los observatorios de todo el mundo tuvieron que ajustar sus calendarios, sus horarios y hasta la orientación de sus instrumentos para no perder ni un instante de su paso. La primera línea de observación la conforman los telescopios terrestres, entre ellos el propio Atlas Survey en Chile, el mismo que lo descubrió, continúa registrando su movimiento cada noche. Grandes telescopios de investigación, como el Very Large Telescope de la Agencia Espacial Europea en el desierto de Atacama o el Subaru Telescope en Hawái, han sumado su mirada. A través de espectrógrafos, instrumentos que separan la luz en colores, pueden analizar la composición química de la coma, ese halo que envuelve al cometa. La luz reflejada revela qué moléculas están presentes: agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono o metales como el níquel y el hierro. Y luego están los gigantes espaciales, los ojos que miran desde fuera de la atmósfera. El James Webb Space Telescope, desde su posición estable a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, ha sido clave para estudiar la luz infrarroja que emite el 3I Atlas. En el infrarrojo, las huellas químicas se vuelven más claras. Los astrónomos pueden medir la temperatura de su superficie, distinguir entre hielo y polvo, e incluso detectar si hay emisiones de gas que cambian con el tiempo. Gracias a sus instrumentos, sabemos que el 3I Atlas refleja la luz solar de una manera peculiar, diferente a la de los cometas típicos. No brilla de forma uniforme. Su luminosidad fluctúa, lo que sugiere que el objeto podría tener una rotación irregular o una superficie no esférica, tal vez alargada como una astilla cósmica. El Hubble Space Telescope, más veterano pero todavía preciso, ha colaborado midiendo la extensión y densidad de su coma. Esas imágenes difusas, pero reveladoras, permiten estimar cuánto material pierde el objeto a medida que se acerca al Sol. Pero la gran pregunta que muchos se hacen es: ¿podremos verlo a simple vista? La respuesta, por ahora, es un quizás cargado de matices. De acuerdo con los cálculos publicados, el cometa alcanzará un brillo máximo de magnitud 6 o 7
durante su perihelio. Eso lo coloca justo en el límite de lo que el ojo humano puede distinguir sin ayuda. En las zonas oscuras del planeta, lejos de la contaminación lumínica, podría verse como una pequeña mancha difusa en el cielo, parecida a una estrella borrosa. Pero la mayoría de nosotros necesitará binoculares o un pequeño telescopio para distinguirlo. Nada de lo que pueda competir con los grandes cometas históricos, como el Hale-Bopp o el Neowise, que dominaron el cielo nocturno. 3I Atlas será más bien un visitante discreto, casi tímido, pero con un significado inmensamente profundo. No todos los días un objeto de otra estrella pasa frente a nuestros ojos. ¿De qué está hecho este viajero? Para entender realmente qué es el 3I Atlas, tenemos que acercarnos al nivel de la materia. ¿De qué está hecho este viajero interestelar? ¿Qué esconden sus reflejos y su polvo? Las primeras estimaciones obtenidas sugerían un núcleo de unos 20 kilómetros. Pero a medida que las observaciones se refinaron, esa cifra cayó drásticamente. El James Webb Space Telescope, con su precisión infrarroja, permitió medir la cantidad de luz solar reflejada por la superficie del núcleo, separando el resplandor de la coma circundante. Con esos datos, los investigadores concluyeron que el núcleo del 3I Atlas tiene entre 320 metros y 5.6 kilómetros de diámetro, dependiendo del modelo que se use para calcular la reflectividad del material. Es decir, podría ser tan pequeño como una montaña o tan grande como una ciudad entera. Ese margen tan amplio no es casualidad. A diferencia de los asteroides, los cometas están cubiertos por gases y polvo que enmascaran su verdadero tamaño. Lo que vemos desde la Tierra es una envoltura brillante, no el cuerpo sólido que se esconde adentro. Y precisamente ahí entra en juego una de las características que lo hacen tan interesante: su coma. A medida que el cometa se acerca al Sol, la radiación calienta su superficie. El hielo se sublima, pasa directamente de sólido a gas y libera partículas de polvo y vapor que forman esa nube luminosa que envuelve al núcleo. En el caso de 3I Atlas, esa coma ha resultado particularmente inusual. Las observaciones describen una estructura amplia y densa, con una distribución irregular de brillo. En términos simples, su halo no es simétrico. Parece expandirse más hacia un lado que hacia otro. Eso podría significar varias cosas: que el cometa está rotando de manera caótica, que una parte de su superficie se calienta más rápido que otra, o incluso que su composición es desigual, con zonas de materiales más volátiles y otras más densas. Además, la coma muestra una fuerte presencia de polvo metálico, una rareza entre los cometas observados hasta ahora. La cantidad de níquel detectada en comparación con el hierro es anormalmente alta. Los espectros obtenidos en luz visible e infrarroja revelan que el material que expulsa contiene una proporción de dióxido de carbono muy superior a la del vapor de agua, una relación poco común en cometas de nuestro sistema solar. Esta composición sugiere que 3I Atlas podría haberse formado en un entorno extremadamente frío, quizá en los bordes de otro sistema estelar, donde el agua permanece congelada, mientras otros gases, como el dióxido de carbono, se conservan más fácilmente en el hielo. Esa abundancia de dióxido de carbono tiene una consecuencia directa. Explica por qué el cometa se volvió activo a gran distancia del Sol. Mientras que los cometas comunes comienzan a liberar gases al acercarse al cinturón de Marte o a la órbita de Júpiter, el 3I Atlas ya mostraba actividad mucho antes, cuando todavía estaba más allá de la órbita de Saturno. El dióxido de carbono, al sublimarse a temperaturas más bajas que el agua, actúa como un motor temprano, empujando al cometa y generando su halo antes de que el Sol
tenga oportunidad de derretir los hielos de agua. La cola que apuntaba al revés. Durante los meses de julio y agosto, los astrónomos notaron algo sorprendente. La cola parecía orientarse al revés, apuntando hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Esa anomalía se interpretó como un efecto de interacción magnética con el viento solar. En algunos cometas, especialmente los que expulsan polvo con carga eléctrica, las partículas pueden ser arrastradas de forma temporal hacia el Sol, creando una ilusión de cola invertida. Este fenómeno ya se había observado en cometas del Sistema Solar y se reproduce con exactitud en simulaciones numéricas. Semanas después, la cola volvió a comportarse como debía, extendiéndose en dirección opuesta al Sol y formando el clásico abanico luminoso que todos asociamos a los cometas. Lo curioso es que la luz reflejada por esa cola mostró una polarización negativa, un patrón de dispersión que nunca se había observado con tanta intensidad en otro cometa. Los investigadores describen este patrón como estrecho y profundo, como si las partículas del polvo tuvieran una estructura microscópica inusual, más similar a la de un pequeño planeta que a la de un cometa convencional. Esto abre la puerta a una posibilidad fascinante, que el 3I Atlas sea un tipo de objeto intermedio, un cuerpo de transición entre un cometa y un planetesimal. Es decir, un fragmento de un mundo que nunca llegó a formarse del todo. Si esto fuera así, estaríamos viendo una pieza original de otro sistema solar, una roca que conserva la huella química del entorno en que nació hace miles de millones de años. Y eso, para la ciencia, es como encontrar un fósil que proviene de otro continente del universo. Cada molécula que se desprende de su superficie es un mensaje del pasado, una cápsula de información sobre los materiales que existían cuando las primeras estrellas comenzaban a formarse. Una estructura frágil y antigua. Las variaciones en su brillo, registradas por telescopios automáticos, indican que el cometa no gira de manera uniforme, se tambalea, cambia de orientación, como si cargara con la memoria de alguna colisión antigua. Esa irregularidad confirma que no es un objeto monolítico, sino una acumulación de fragmentos, un cuerpo frágil compuesto por material primitivo que nunca llegó a fundirse. En su núcleo están los granos de polvo más viejos que hemos observado nunca. Materia condensada hace más de 11.000 millones de años, cuando la Vía Láctea aún estaba formando sus primeras generaciones de estrellas. En términos astronómicos, eso significa que el 3I Atlas es más antiguo que el Sol. Pensemos un instante en eso. Estamos observando un objeto que se formó antes que nuestro propio sistema solar, cuando la Tierra ni siquiera existía como posibilidad. Es una cápsula del tiempo más vieja que cualquier planeta, más vieja que la mayoría de las estrellas visibles en el cielo. También hay un detalle importante, la densidad aparente. Usando la cantidad de gas expulsado y su velocidad de rotación, los cálculos preliminares indican que el 3I Atlas es un cuerpo poroso, con una densidad mucho menor que la del agua. Eso significa que probablemente no sea un bloque sólido, sino una especie de conglomerado de polvo, hielo y rocas pequeñas. Un montón de escombros cósmicos mantenidos juntos por su propia gravedad. Esta estructura es común en los cometas, pero en uno interestelar adquiere un matiz especial. Si realmente proviene de otro sistema, sus componentes podrían contener minerales desconocidos o proporciones isotópicas distintas a las que conocemos. La composición isotópica, la relación entre versiones más pesadas o más ligeras de un mismo elemento, es la firma de nacimiento de un mundo. Cada sistema estelar tiene una química distinta, según la estrella que lo formó, los vientos que la rodearon
y los materiales que sobraron tras su formación. Medir esas proporciones en TRES-I Atlas es una de las metas más ambiciosas de las próximas observaciones, porque nos permitiría saber si nació alrededor de una estrella parecida al Sol o de un astro completamente diferente. Comparación con otros mensajeros interestelares. Para entender qué tan especial es realmente el TRES-I Atlas, la ciencia hace lo que mejor sabe hacer: comparar, poner uno junto al otro, medir semejanzas y diferencias, buscar patrones que revelen las leyes detrás del caos. La historia de los objetos interestelares conocidos es breve, pero intensa. Hasta hace apenas unos años no teníamos pruebas directas de que fragmentos de otros sistemas estelares pudieran cruzar el nuestro. Eso cambió en octubre de 2017, cuando un objeto con una trayectoria imposible irrumpió en nuestras observaciones. Era pequeño, alargado, oscuro y se movía a una velocidad que no podía explicarse dentro de las órbitas del sistema solar. Aquel cuerpo recibió el nombre de Oumuamua, palabra hawaiana que significa mensajero que llega primero desde lejos, y fue efectivamente el primero. No era un cometa en el sentido clásico, porque no mostraba cola ni coma, pero tampoco era un asteroide común. Parecía un trozo sólido, brillante, con una relación de aspecto muy alargada, como una barra o una vela, y con una trayectoria hiperbólica abierta que lo alejaba definitivamente del Sol. Su paso fue rápido y fugaz. Apenas unas semanas bastaron para que saliera de la vista de los telescopios, dejando detrás un rastro de debate que todavía continúa. Algunos científicos interpretaron su aceleración como resultado de una emisión de gas imperceptible, una exhalación cometaria sin cola visible, mientras que otros sugirieron que podría tratarse de una estructura artificial, una sonda o una vela solar impulsada por la radiación estelar. Lo cierto es que Oumuamua nos enseñó que no estábamos preparados para estudiar algo que viene de otra estrella. Su detección fue tardía, su paso breve, y cuando logramos apuntar nuestros telescopios, ya era demasiado tarde para obtener más detalles. 2 años más tarde, en 2019, llegaría el segundo visitante, el cometa 2I Borisov, descubierto por un astrónomo aficionado en Crimea llamado Gennady Borisov. A diferencia del primero, Borisov sí era un cometa clásico. Tenía una cola brillante, una coma gaseosa y un comportamiento predecible. Pero su composición reveló un secreto fascinante. Contenía una proporción altísima de monóxido de carbono, mucho mayor que la de cualquier cometa local. Eso indicaba que se había formado en una región extremadamente fría, posiblemente más allá de los límites del sistema solar que lo expulsó. Los análisis coincidieron en algo esencial. Borisov era una pieza del rompecabezas cósmico, una muestra intacta de otro disco protoplanetario conservada durante miles de millones de años. Su visita nos permitió comparar directamente la química de 2 sistemas estelares distintos. Y entonces llegó el tercero, el TRES-I Atlas. Descubierto en 2025, se convirtió en el tercer representante de este linaje de viajeros interestelares. Pero a diferencia de los 2 anteriores, combina rasgos de ambos. Tiene la apariencia de un cometa activo con coma y cola, como Borisov, pero también muestra irregularidades que lo acercan al misterio de Oumuamua. Los astrónomos lo describen como un híbrido cósmico, un puente entre lo que comprendemos y lo que todavía nos desconcierta. Su tamaño estimado, entre 300 metros y 5 kilómetros de diámetro, lo coloca a medio camino entre los 2 anteriores, más grande que Oumuamua, que medía entre 100 y 200 metros, y más pequeño que Borisov, que superaba el kilómetro. Pero lo que realmente lo distingue es su velocidad y su plano orbital. Mientras que Borisov
entró desde una inclinación alta respecto al plano del sistema solar y, Oumuamua, aún más pronunciado, el 3i Atlas avanza casi en la misma línea que los planetas. Ese detalle lo vuelve especialmente visible para nosotros y facilita su estudio con instrumentos que ya están operativos en ese plano, como el James Webb o el Solar Orbiter de la ESA. Sin embargo, también despierta curiosidad. ¿Por qué un objeto interestelar llega con una alineación tan exacta con la eclíptica? ¿Es simple azar? ¿O hay un patrón gravitatorio que canaliza estos objetos hacia el plano de los sistemas estelares? En términos de composición, el 3i Atlas muestra más afinidad con Borisov que con Oumuamua. Ambos son cometas activos, ricos en gases volátiles y con halos brillantes. Pero hay diferencias sustanciales. Mientras Borisov estaba dominado por el monóxido de carbono, Atlas parece tener una composición inusualmente rica en dióxido de carbono y níquel, con una proporción de agua sorprendentemente baja. Esto sugiere que proviene de un entorno distinto, quizás una región de formación planetaria donde la temperatura fue tan baja que el CO2 quedó atrapado en el hielo antes que el agua. Cada sistema estelar tiene su propio sello de fábrica, su patrón químico distintivo. Comparar los tres objetos conocidos es como leer fragmentos de tres libros distintos sobre la infancia del universo. Oumuamua, el fragmento rocoso, sin gases visibles, nos habla de una zona seca, cercana a una estrella que evaporó todos los volátiles. Borisov, el cometa de monóxido de carbono, nos muestra un rincón helado, lejano, donde el frío eterno conservó los materiales más primitivos. Y Atlas, el cometa del dióxido de carbono y del níquel, podría representar un punto intermedio, un lugar donde los hielos y los metales se mezclaron antes de dispersarse. Si lo comparamos con los cometas del sistema solar, el 3i Atlas resulta familiar y a la vez ligeramente ajeno. Tiene coma, cola, núcleo irregular, una estructura porosa y un comportamiento activo. Hasta ahí, todo dentro de lo esperado. Pero los detalles lo delatan. La proporción de gases, la polarización de la luz reflejada, la cantidad de polvo metálico y su velocidad de rotación se apartan de las normas conocidas. Es como mirar a un primo lejano que comparte los rasgos de familia, pero habla con un acento extraño. Las teorías más audaces, nave o cometa. Cuando un objeto interestelar entra en el sistema solar, no solo atraviesa el espacio, también atraviesa la imaginación colectiva. Y con el 3i Atlas, esa imaginación se encendió con una intensidad pocas veces vista. Bastaron unos pocos datos inusuales, una trayectoria alineada, una velocidad récord, una cola que parecía comportarse al revés, para que el rumor se transformara en relato y el relato en fenómeno mediático. Durante semanas, Internet se llenó de titulares como si fueran llamaradas. Una nave extraterrestre se aproxima a la Tierra, decían unos. La NASA activa el protocolo de defensa planetaria, afirmaban otros. Hubo videos que aseguraban haber detectado señales de radio provenientes de su dirección o cambios en su velocidad que solo podían explicarse con maniobras inteligentes. Y como ocurre siempre en la era de las redes, el eco de esas palabras multiplicó su fuerza. Pero detrás de ese torrente de exageraciones había una figura que aportaba complejidad al asunto, un hombre que ya se había hecho célebre por desafiar los límites entre la ciencia y la especulación. El astrofísico Avi Loeb, profesor en la Universidad de Harvard, conocido por su mente brillante y sus opiniones audaces, fue una de las primeras voces en sugerir públicamente que 3i Atlas podría no ser un cometa natural, sino un artefacto de origen artificial. Loeb no es un divulgador cualquiera. Durante años dirigió el Departamento de Astronomía de Harvard,
publicó más de 1000 artículos científicos y fue parte del equipo del Proyecto Galileo, una iniciativa que busca evidencia empírica de tecnología extraterrestre cercana a la Tierra. Su prestigio académico y su carácter provocador lo han convertido en una figura polarizante, admirado por muchos, criticado por otros tantos. Según Loeb, las probabilidades de que un objeto como el 3I Atlas presente tantas coincidencias al azar son extremadamente bajas. Su argumento parte de 8 anomalías observadas que, en conjunto, le parecen demasiado casuales para ser naturales. Su trayectoria alineada con el plano del sistema solar, dentro de un margen de apenas 5 grados. Su paso cercano a varios planetas, Marte, Venus, la Tierra y Júpiter, como si siguiera un recorrido planificado. El momento de su perihelio, justo cuando pasa detrás del Sol desde nuestra perspectiva, lo que impediría observar una maniobra en ese instante. Su núcleo inusualmente masivo, con una densidad y una velocidad mayores que las de los otros objetos interestelares conocidos. Su composición extraña, con exceso de dióxido de carbono, poco vapor de agua y una cantidad anormal de níquel. La orientación de su cola, que durante semanas pareció apuntar en dirección al Sol. Su señal de polarización negativa, inédita en cualquier cometa estudiado hasta ahora. La coincidencia con la dirección de la famosa señal WOW, captada en 1977 por un radiotelescopio en Ohio, cuya procedencia sigue sin explicación definitiva. A partir de estas observaciones, Loeb calculó que la probabilidad de que todo eso ocurriera por azar sería del orden de 1 en 10 elevado a 16. En otras palabras, prácticamente imposible. Con ese número como bandera, propuso una hipótesis audaz. 3I Atlas podría ser una sonda interestelar de origen no humano, un objeto fabricado por una civilización avanzada que tal vez esté explorando o vigilando nuestro sistema solar. En sus palabras, si enviáramos una nave desde otra estrella para estudiar civilizaciones, haríamos exactamente esto. La alinearíamos con el plano donde están los planetas, la haríamos pasar cerca de varios de ellos y ocultaríamos las maniobras detrás del Sol para evitar ser detectados. Suena cinematográfico y quizás por eso capturó la atención de millones de personas. Las cadenas de televisión reprodujeron el argumento sin matices. Los titulares se multiplicaron. Harvard confirma posible origen alienígena del nuevo cometa. La NASA oculta la verdad sobre el visitante interestelar. Los astrónomos detectan un objeto que se comporta como una nave. En cuestión de días, las redes y sociales se llenaron de videos, explicaciones, animaciones tridimensionales y teorías conspirativas que conectaban a Atlas con antiguas señales de radio, con el proyecto HARP, o incluso con profecías mayas recicladas para la ocasión. La respuesta de la ciencia: calma y evidencia. Cuando la niebla del ruido mediático se disipa, lo que queda es el territorio más sereno, pero también el más exigente, el de la evidencia. La mayoría de los astrónomos coincide en que, hasta el momento, todo lo que sabemos apunta a que el 3I Atlas es un cometa natural, no una nave ni un artefacto artificial. Lo confirma un reciente análisis publicado por la Universidad de Northeastern, donde un grupo de investigadores revisó los datos más recientes del James Webb y del Very Large Telescope en Chile. Sus conclusiones son simples y contundentes. Las características observadas, la emisión de gases, la evolución de la cola, la dispersión de luz y la pérdida de masa, se corresponden con procesos naturales que ya se han visto en otros cometas, tanto locales como interestelares. Eso no significa que el 3I Atlas no tenga rarezas. Las tiene, y muchas. Pero cada una de ellas, mirada de cerca,
encuentra explicaciones físicas conocidas. Lo que ocurre es que, al tratarse de un objeto que viene de otro sistema estelar, esas mismas leyes producen resultados algo distintos, modulados por su historia y su origen. La clave, como siempre, está en no confundir lo excepcional con lo inexplicable. Las anomalías que más ruido han generado, la trayectoria alineada, el brillo cambiante, la proporción extraña de gases y el aparente exceso de níquel, han sido examinadas una por una, y en todas la comunidad científica ha encontrado causas naturales plausibles. Su trayectoria, por ejemplo. Los cálculos de dinámica orbital muestran que cuando un objeto interestelar atraviesa el espacio galáctico, tiende a seguir direcciones estadísticamente dominadas por el mismo plano donde se concentran la mayoría de los sistemas planetarios. No es un alineamiento intencional, sino una consecuencia de la estructura de la galaxia. En otras palabras, los viajeros cósmicos provienen de regiones que comparten la misma geometría general, igual que los troncos que arrastra un río tienden a flotar en la misma dirección. Su velocidad, 200.000 kilómetros por hora, puede parecer imposible, pero en el contexto interestelar, esa velocidad no es inusual. Los modelos de la ESA y del observatorio Pan-STARRS ya habían previsto que los objetos expulsados por interacciones gravitatorias entre planetas gigantes pueden alcanzar esas velocidades con facilidad. Lo extraordinario no es la rapidez en sí, sino el hecho de poder medirla con tanta precisión. Su composición química, el exceso de dióxido de carbono y la baja proporción de agua desconciertan, pero no son una violación de las leyes conocidas. Lo que muestran es un entorno de formación diferente, una región tan fría que los hielos de CO2 se preservaron más fácilmente que los de H2O. En palabras de los investigadores de Northeastern, la rareza de Atlas no radica en ser antinatural, sino en pertenecer a un contexto natural diferente. La cola invertida que tanto fascinó al público durante julio y agosto se explica perfectamente. Se trató de un efecto de interacción magnética con el viento solar. En algunos cometas, especialmente los que expulsan polvo con carga eléctrica, las partículas pueden ser arrastradas de forma temporal hacia el Sol, creando una ilusión de cola invertida. Este fenómeno ya se había observado en cometas del sistema solar y se reproduce con exactitud en simulaciones numéricas. Incluso, la coincidencia con la señal WOW se derrumba al revisar los números. La dirección del 3I Atlas y la de aquella señal difieren en más de 9 grados, una separación demasiado grande para cualquier relación causal. Además, el cometa se detectó casi 50 años después. Lo que hay entre ambas cosas es solo la ilusión de una coincidencia poética, nada más. A la luz de todos estos análisis, el panorama se aclara. El 3I Atlas no desafía las leyes de la física, solo nos obliga a expandir los límites de lo que entendemos como normal dentro de ellas. Es un objeto con propiedades extremas, pero no imposibles. Su rareza no lo convierte en una máquina, sino en una muestra más amplia de la creatividad de la naturaleza. Y es aquí donde entra en juego uno de los principios más importantes del pensamiento científico, la navaja de Occam. Cuando dos explicaciones compiten por describir un fenómeno, la más sencilla, la que requiere menos suposiciones, suele ser la correcta. Decir que 3I Atlas es una nave implica asumir una cadena de hipótesis complejas, que existe una civilización avanzada, que ha logrado viajar entre las estrellas, que decidió visitar justo nuestro sistema y que además diseñó una misión tan discreta que solo puede inferirse por coincidencias estadísticas. Frente a eso, la hipótesis del cometa natural
necesita una sola condición: que el universo esté lleno de fragmentos expulsados de otros sistemas. Y esa condición ya está comprobada. En ciencia, la carga de la prueba siempre recae sobre la afirmación más extraordinaria. Si alguien dice que un cometa es un cometa, basta con observar que se comporta como tal. Pero si alguien dice que es una nave extraterrestre, tiene que aportar una evidencia fuera de toda duda: señales electromagnéticas estructuradas, maniobras no explicables por fuerzas naturales, materiales artificiales detectables. Nada de eso ha ocurrido con 3I Atlas. Por ahora, todo lo que tenemos son datos compatibles con un cuerpo natural. ¿Representa algún peligro? Según los cálculos de la NASA, la Agencia Espacial Europea y los reportes publicados por diversos medios científicos, el 3I Atlas no representa ningún peligro para la Tierra, ni ahora ni en el futuro. Su paso cercano, previsto para mediados de diciembre, será de unos 270 millones de kilómetros, una distancia casi 700 veces mayor que la que nos separa de la Luna. A escala cósmica puede parecer un roce. A escala humana es un abismo. Para que se entienda mejor, si el sistema solar fuera una cancha de fútbol, el Sol estaría en el punto central y la Tierra giraría en torno a él, cerca del borde del área grande. En esa proporción, el 3I Atlas pasaría más allá de las gradas, a la altura de los estacionamientos. Y aún así, bastó que los medios mencionaran la palabra acercamiento para que muchos imaginaran un escenario de impacto. No es la primera vez que ocurre. Los cometas y asteroides siempre han tenido ese efecto psicológico. Hay algo en su apariencia errante, en su brillo impreciso y su trayectoria cambiante, que nos recuerda que el cosmos no es estático, que hay fuerzas allá afuera que no controlamos. Durante siglos, los cometas fueron vistos como presagios de desgracias, guerras, epidemias, muertes de reyes. Y aunque hoy entendemos su naturaleza física, parte de ese reflejo instintivo persiste. En el fondo, seguimos buscando significado en el movimiento del cielo. Una de las frases más citadas en redes fue: la NASA activa el protocolo de defensa planetaria. Leída así, suena a guión de película. Pero al examinar la fuente, la historia es muy diferente. Lo que realmente ocurrió fue que la Red Internacional de Alerta de Asteroides, IAON, una organización respaldada por la ONU, anunció una campaña de observación científica para estudiar el cometa durante su paso. No se trataba de un protocolo militar ni de una emergencia, sino de un ejercicio de cooperación entre observatorios, algo que se hace regularmente con cualquier objeto que ofrezca una buena oportunidad de estudio. En otras palabras, el protocolo de defensa planetaria no era un escudo ni un misil, sino un conjunto de telescopios apuntando al cielo. Sin embargo, muchos medios omitieron esos matices. El titular "La NASA activa defensa planetaria por objeto interestelar" generó millones de lecturas en cuestión de horas, mucho más que el texto completo que lo explicaba. Así funcionan los algoritmos. Premian la emoción, no la precisión. Lo que realmente nos enseña este visitante. Hay una idea que se repite en la voz de muchos astrónomos cuando hablan del 3I Atlas, la de un mensajero, un viajero que no viene a traer respuestas, sino fragmentos, trazas químicas, señales dinámicas, proporciones de elementos, mensajes escritos en un lenguaje que solo la paciencia de la ciencia puede traducir, porque cada cometa que cruza el cielo arrastra su historia en los átomos que lo componen. Y si ese cometa viene de otro sistema estelar, entonces lo que estamos viendo no es solo un objeto físico, sino un pedazo de otro mundo. El 3I Atlas es eso, un testigo de un lugar que no podemos visitar,
una muestra natural de un laboratorio al que nunca llegaremos con una nave. La composición química del 3I Atlas, su alta proporción de dióxido de carbono, su escasez de agua, su exceso de níquel, describe un entorno de formación radicalmente distinto al nuestro. Mientras los cometas locales se formaron en la periferia del sistema solar, en regiones donde predominaba el hielo de agua, el 3I Atlas parece provenir de un rincón del cosmos más frío, más primitivo, donde los gases ligeros quedaron atrapados antes que los compuestos más pesados. Eso significa que su estrella de origen, o al menos el disco de polvo que la rodeaba, debía tener condiciones extremas: baja temperatura, alta densidad de materiales metálicos y una irradiación débil. Es como si su mundo natal hubiera sido un invierno perpetuo, un lugar donde el tiempo avanzaba lento y los procesos químicos se congelaban antes de completarse. Al estudiar ese equilibrio de gases, los científicos pueden reconstruir cómo fue la química temprana de aquel sistema. Cada molécula de dióxido de carbono, cada grano de níquel, actúa como un fósil interestelar. Son huellas que cuentan cómo los elementos se agruparon, cómo se condensaron los primeros sólidos, cómo el gas y el polvo empezaron a girar alrededor de una estrella que ya no podemos ver. Lo interesante es que estos datos no solo hablan del lugar de donde viene, sino también del lugar donde estamos. Comparar los cometas de fuera con los de aquí nos permite entender qué tan representativo es nuestro propio sistema solar dentro de la galaxia. Durante mucho tiempo asumimos que el nuestro era un modelo típico, una estrella mediana, planetas rocosos cerca, gigantes gaseosos más lejos, un cinturón de asteroides y una nube lejana de cometas. Pero los últimos descubrimientos, y especialmente la llegada de visitantes interestelares como el 3I Atlas, están empezando a mostrar que esa estructura puede ser más la excepción que la norma. El hecho de que los tres objetos interestelares conocidos sean tan distintos entre sí, uno rocoso, otro gaseoso, otro híbrido, sugiere que los sistemas planetarios de donde provienen también lo son. La diversidad química y dinámica del universo parece ser mucho mayor de lo que imaginábamos. Algunos sistemas pueden ser ricos en agua, otros en metales, otros en moléculas orgánicas complejas, y muchos, quizá, no se parecen en nada al nuestro. Esa diversidad tiene implicaciones profundas. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué tan común o rara es la Tierra? Si en otros sistemas la proporción de elementos volátiles es tan distinta, quizá las condiciones que permitieron la vida aquí, la abundancia de agua, la estabilidad de la órbita, la temperatura templada, sean más inusuales de lo que creíamos. No imposibles, pero sí infrecuentes. Tal vez lo que para nosotros es normal, un planeta azul cubierto de mares, sea en realidad una rareza cósmica. Y sin embargo, hay algo esperanzador en esa idea, porque si el universo es capaz de producir cuerpos tan variados, significa que su creatividad no tiene límites, que la química de la vida podría florecer bajo formas muy distintas a las nuestras, en lugares que ni siquiera imaginamos. Quizá no necesiten agua líquida, ni atmósferas parecidas a la nuestra, ni soles gemelos del nuestro. Quizá la vida, si existe allá afuera, se adapte a entornos tan fríos y metálicos como el de donde proviene este cometa. Los misterios que aún quedan. A pesar del esfuerzo global, hay aspectos fundamentales del 3I Atlas que siguen siendo inciertos. Los telescopios más avanzados han podido medir su luz, su temperatura superficial y parte de su composición, pero muchos de los detalles esenciales permanecen en penumbra. El primero, y quizá el más elemental, es su origen exacto. Sabemos que proviene del espacio interestelar, pero eso es como decir que un viajero llega del océano
sin saber de qué puerto partió. Su trayectoria, calculada con precisión milimétrica, apunta a la constelación de Sagitario, una dirección hacia el centro galáctico donde la densidad de estrellas es enorme. Pero rastrear un punto de partida concreto entre miles de millones de soles es casi imposible. Los científicos intentan reconstruir su camino hacia atrás, corrigiendo la influencia gravitatoria del Sol, de los planetas y de las mareas galácticas. Sin embargo, un pequeño error de cálculo en la velocidad inicial, una décima de kilómetro por segundo, puede alterar completamente la predicción de su ruta hace miles de millones de años. Algunos modelos sugieren que podría provenir de un sistema estelar similar al nuestro, tal vez de una región de formación planetaria en el brazo de Sagitario, o incluso de una estrella que ya no existe, destruida por una supernova hace eones. Otros calculan que pudo haber sido expulsado de un cúmulo joven, una de esas guarderías estelares donde los planetas recién nacidos se lanzan unos a otros fuera del nido por pura interacción gravitatoria. Pero por ahora, su procedencia sigue siendo un misterio sin coordenadas. El segundo punto incierto es su tamaño real. Las estimaciones actuales lo ubican entre los 300 metros y los 5 kilómetros de diámetro, un margen tan amplio que en términos científicos es casi una incógnita. El problema radica en que la mayor parte del brillo que vemos proviene de la coma, esa nube de gas y polvo que lo envuelve, y no del núcleo sólido. Para medir el tamaño del cuerpo principal, los astrónomos deben extrapolar la cantidad de luz reflejada y corregirla por el albedo, es decir, la capacidad del material de reflejar la luz. Pero ese valor puede variar enormemente según la composición y la textura del polvo. Por eso, las cifras actuales siguen siendo provisionales. El núcleo podría ser un monolito de varios kilómetros o un conglomerado frágil de apenas unas centenas de metros. La diferencia no es trivial. Un núcleo compacto implicaría un objeto más antiguo y resistente, mientras que uno poroso hablaría de una estructura primitiva, casi virgen desde su formación. Otro aspecto incierto es la composición completa. Hasta ahora se ha detectado dióxido de carbono, trazas de agua, polvo metálico y compuestos de níquel, pero esa es solo la superficie. No sabemos si en el interior existen moléculas orgánicas complejas, los llamados precursores de la vida, ni qué proporciones isotópicas presentan los elementos más comunes, como el hidrógeno y el oxígeno. Los isótopos funcionan como firmas químicas. Pueden revelar si el objeto se formó en un entorno con radiación intensa o en un ambiente más tranquilo, si su estrella madre era joven o vieja, o incluso si tuvo interacción con otras estrellas antes de ser expulsado. Los espectros obtenidos hasta ahora son parciales. La radiación solar interfiere, el viento solar altera los gases y la distancia creciente debilita la señal. Cada línea en el espectro es como una palabra borrosa que intentamos leer desde muy lejos. El futuro de la investigación. ¿Podríamos enviar una nave para estudiarlo? En teoría, sí. En la práctica, no. El 3I y Atlas viaja a tal velocidad que ninguna tecnología actual podría alcanzarlo una vez que ha pasado cerca del Sol. Para cuando podríamos planear una misión, ya estaría demasiado lejos. Sin embargo, los astrónomos no se resignan. Desde el fracaso de interceptar a Oumuamua, varias agencias espaciales han comenzado a diseñar misiones de respuesta rápida. Son proyectos de naves en espera, listas para ser lanzadas en cuanto se detecte otro visitante interestelar. Su función sería simple: acercarse lo suficiente para fotografiar, medir y tomar muestras del polvo que rodea al objeto antes de que desaparezca para siempre. Entre las propuestas más prometedoras
está el proyecto Comet Interceptor, una misión conjunta entre la ESA y la JAXA, prevista para mediados de la próxima década. Su objetivo es exactamente ese: esperar en un punto estratégico del sistema solar hasta que un nuevo cometa o visitante interestelar sea descubierto, y entonces lanzarse a interceptarlo. Esta nave tendrá 3 módulos independientes que se separarán para observar al objeto desde distintos ángulos, como una coreografía robótica en pleno espacio. Si llega a concretarse, será la primera vez que la humanidad estudie directamente un cuerpo proveniente de otro sistema estelar. El futuro de esta investigación no depende solo de la tecnología, sino también de la estadística cósmica. Si en los próximos años detectamos más objetos como el 3I Atlas, podremos empezar a compararlos entre sí y trazar un mapa químico de los sistemas estelares vecinos. Cuantos más mensajeros lleguen, más completa será la historia que podamos contar. De hecho, los astrónomos ya sospechan que estos visitantes son mucho más comunes de lo que pensábamos. Lo que ocurre es que la mayoría son pequeños, oscuros y difíciles de detectar. Pero los telescopios de nueva generación, como el Vera Rubin Observatory en Chile, cambiarán eso. Su campo de visión enorme y su capacidad para registrar millones de estrellas por noche permitirán descubrir decenas de objetos interestelares cada año. Y cada uno será una pista nueva, una oportunidad de comparar, de entender cómo varían los materiales de un sistema a otro. La importancia de comunicar bien la ciencia. El 3I Atlas nos ha regalado un espectáculo cósmico, pero también una lección terrenal, no solo sobre cómo funciona el universo, sino sobre cómo funcionamos nosotros al tratar de comprenderlo. La forma en que comunicamos la ciencia importa tanto como los datos mismos. Las palabras son los instrumentos con los que traducimos el cosmos, y si los usamos mal, distorsionamos su música. A veces lo hacemos sin querer, buscando emoción donde solo hay paciencia. Otras veces lo hacemos por descuido o por miedo a que lo real no sea suficientemente interesante. Pero lo real lo es siempre. El universo no necesita adornos para ser fascinante. Basta con describirlo con honestidad y con el tono adecuado, el de la curiosidad tranquila, el de quien mira para entender y no para asustar. La divulgación científica tiene un poder enorme. Es el puente entre los observatorios y las personas comunes, entre los laboratorios y los sueños de quienes miran el cielo desde su ventana. Pero también tiene una responsabilidad, la de no convertir el conocimiento en espectáculo vacío. Cuando la ciencia se vuelve ruido, pierde su sentido. Cuando se convierte en calma, se transforma en sabiduría. Pensemos en cómo se difundió la noticia del 3I Atlas. Algunos medios eligieron el camino del impacto, titulares que prometían revelaciones o peligros, frases que jugaban con la ambigüedad entre misterio y amenaza. Otros, más prudentes, explicaron los hechos con claridad, aceptando las incertidumbres sin disfrazarlas de certezas. La diferencia entre ambos enfoques no es solo ética, también es emocional. Uno despierta ansiedad, el otro despierta comprensión. Y en una época donde la información nos bombardea a toda hora, esa diferencia puede definir si sentimos miedo o serenidad ante lo desconocido. Por eso, cada vez que la ciencia nos ofrece algo tan extraordinario como un visitante interestelar, vale la pena detenerse y preguntarse, ¿qué tipo de historia queremos contar? ¿Una historia que alimente el temor o una que inspire a mirar más allá? Porque en el fondo, la divulgación no consiste en saberlo todo, sino en enseñar a preguntar mejor. Tú, que estás escuchando esto, formas parte de esa historia. Cada vez que compartes una noticia, cada vez que comentas en una red social,
Cada vez que hablas con alguien sobre lo que ocurre en el cielo, también eres divulgador. Tu curiosidad, tu manera de contar lo que aprendiste, puede contagiar calma o inquietud, puede sembrar fascinación o desconfianza. Y eso nos recuerda que la divulgación no empieza en los telescopios, sino en la forma en que hablamos entre nosotros. Una curiosidad sana. Una curiosidad sana no busca certezas absolutas, busca preguntas. Y en el caso del Tracy y Atlas, hay muchas que podemos hacernos sin caer en el sensacionalismo. ¿Cómo se forman los cometas en otros sistemas? ¿De qué manera los científicos detectan su paso? ¿Por qué son tan importantes las observaciones infrarrojas? ¿Qué nos enseña cada visitante sobre los materiales del universo? Y sobre todo, ¿qué significa que algo nacido bajo otra estrella pase tan cerca de nosotros? Responder esas preguntas no requiere un doctorado en física, solo atención y paciencia. Hoy existen fuentes confiables y accesibles. Las páginas de la NASA, de la ESA, de revistas como Sky at Night Magazine o Science Alert, que traducen los descubrimientos en un lenguaje comprensible sin perder rigor. Seguir esas fuentes es una manera de entrenar la mente para distinguir entre lo posible y lo probable, entre la evidencia y la interpretación. La curiosidad científica no es la búsqueda de respuestas rápidas, es la práctica de la humildad. Consiste en mirar algo inmenso, una galaxia, un cometa, una molécula, y aceptar que no lo comprendemos del todo, pero que podemos acercarnos un poco más si escuchamos con calma. Y esa calma es, quizás, el bien más escaso de nuestra época. Vivimos rodeados de ruido, de urgencia, de miedo. La ciencia bien comunicada puede ser el antídoto. Puede ofrecernos un silencio fértil, un espacio para contemplar. Mirar el cielo con serenidad es un acto revolucionario, porque nos obliga a salir de nuestro propio centro, a recordar que no somos el eje del universo, sino una nota dentro de una sinfonía mayor. Cada vez que un cometa como el Tracy Atlas pasa frente a nosotros, tenemos la oportunidad de practicar ese tipo de humildad cósmica. Podemos observarlo sin ansiedad, solo con gratitud. Podemos imaginar su viaje a través de la oscuridad, su paso por sistemas desconocidos, y pensar que, de alguna forma, somos testigos de algo que trasciende nuestra escala. Si te tomas un momento para salir una noche despejada, lejos de las luces de la ciudad, vas a sentir lo que sienten los astrónomos cuando observan, una mezcla de insignificancia y pertenencia. El cielo parece infinito, pero al mismo tiempo te incluye. Y ahí ocurre algo hermoso. El miedo se disuelve, no porque el universo sea menos misterioso, sino porque el misterio se vuelve habitable. El mensaje del mensajero, el Tracy Atlas, nos recuerda que la ciencia no está para quitarnos el asombro, sino para hacerlo sostenible. El conocimiento no destruye la magia, la convierte en comprensión. Cada dato que aprendemos es una forma de acercarnos al universo sin miedo, con los ojos abiertos y la mente despierta. Y eso es, en el fondo, lo que significa divulgar. Compartir esa sensación de asombro sereno, de maravilla sin sobresalto. Los grandes divulgadores lo saben. El objetivo no es que la gente crea, sino que piense. No es prometer respuestas definitivas, sino enseñar a disfrutar de la búsqueda. Cuando la ciencia se comunica con ese espíritu, se convierte en una herramienta para vivir con más sentido, no con más angustia. Quizás por eso este canal se llama Ciencia para Dormir, porque aprender puede ser también una forma de descansar. La mente que comprende descansa, la que teme se agita. Y si logramos transformar la curiosidad en serenidad, el conocimiento deja de ser ruido para convertirse en compañía. El Tracy Atlas ya está alejándose,
casi fuera del alcance de nuestros telescopios. Pero su paso deja huellas invisibles, nuevas mediciones, nuevas hipótesis y, sobre todo, una sensación de conexión. Saber que un fragmento nacido bajo otra estrella pasó cerca de nosotros y lo pudimos estudiar, es una forma de sentirnos parte del universo, no espectadores ajenos. Y esa sensación, si la dejamos entrar, cambia la manera en que miramos todo lo demás. La divulgación responsable no consiste solo en explicar bien los datos, sino en enseñar a mirar con calma, a no dejar que la ansiedad opaque el asombro. Consiste en recordar que cada descubrimiento, incluso los más extraños, puede inspirar tranquilidad si lo interpretamos como parte de un orden natural, que el universo no está en guerra con nosotros, sino en equilibrio con su propia historia. Tú, que estás escuchando esto, también puedes practicar esa forma de mirar. Puedes salir una noche y buscar la Vía Láctea, imaginar los millones de mundos que hay allí y pensar que en alguno de ellos puede estar formándose ahora otro cometa como el 3I Atlas, destinado a viajar durante eones hasta pasar frente a los ojos de otra especie curiosa. Esa imagen basta para recordar que la ciencia y la poesía no están peleadas. Son dos lenguajes para nombrar la misma emoción. La curiosidad científica es, en el fondo, una forma de amor. Amor por lo que existe, por lo que no entendemos todavía, por lo que nos trasciende. Y si logramos cultivar ese amor con cuidado, sin exageraciones ni miedos, el conocimiento deja de ser una herramienta fría para convertirse en una forma de consuelo. El 3I Atlas vino de lejos para recordarnos eso, que la ciencia puede ser un refugio, una guía, una forma de mirar el infinito sin sentirnos solos. Y cada uno de nosotros, al aprender a mirar con esa calma, se vuelve parte del viaje, parte de una humanidad que por primera vez empieza a entender que su lugar en el universo no es el de los elegidos, sino el de los testigos maravillados. Despedida. Y así, con el paso lento de este visitante que ya se aleja hacia la oscuridad, llegamos al final de nuestro viaje. Esta noche recorrimos la historia completa del 3I Atlas, desde su descubrimiento en Chile hasta su travesía por el sistema solar. Aprendimos qué lo hace único, por qué su órbita hiperbólica revela que viene de otro sol y cómo su composición, rica en dióxido de carbono y metales, nos habla de mundos muy distintos al nuestro. Lo comparamos con otros mensajeros interestelares. Entendimos el origen del sensacionalismo y escuchamos la voz serena de la ciencia, que nos enseñó a separar los datos de las conjeturas. Descubrimos también que no hay peligro, solo oportunidad, la de aprender, la de observar, la de maravillarnos sin miedo. Y comprendimos que este cometa no solo nos trajo información, sino un recordatorio de humildad. No somos el centro del universo, pero somos parte de su historia. Puedes quedarte con esta idea sencilla, como un mantra para dormir, un mensajero de otra estrella, silencioso y fugaz, nos hizo mirar más allá de nuestro rincón. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje y calma. Esperamos que el cielo de esta noche te encuentre más tranquilo, más curioso y un poco más cerca del misterio que compartimos. Si te gustó este recorrido, te invitamos a dar like y suscribirte para seguir explorando juntos los secretos del cosmos. Buenas noches. Que descanses tranquilo, sabiendo que el universo es más grande, más extraño, y aún así, durante unos instantes, lo hemos contemplado juntos.